Bueno, son las 9:35. Lorenzo Meyer, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Carmen. Buen día para ti, Denise Dresser, un abrazo, espero que estés bien. Hola, buenos días. Bueno, ya estamos muy preocupados por tu espalda. Esperemos que todo siga bien y bueno, pues Sergio Aguayo aquí en la mesa. Gracias, Sergio, buenos días. Buenos días, Carmen. Bienvenidos a los tres. Bueno, hay varias cosas que les quiero plantear. Una de ellas, Sergio, comentábamos aquí en el corte, bueno, antes de entrar al aire con ustedes, esta carta que emite Human Rights Watch, que bueno, por sí misma es importante, pero a mí me parece que muy de atenderse lo que responde el gobierno mexicano al pronunciamiento que hace Human Rights Watch acerca de los derechos humanos en México. ¿Qué te dice esta carta y la respuesta? Mira, tres aspectos me dicen. El primero, es una carta de 8 cuartillas a renglón seguido, que parte de una tesis. Le señalan a Felipe Calderón sus contradicciones en el tema de derechos humanos, que si bien retóricamente aplaude y se involucra y se compromete con los derechos humanos, en la práctica no lo hace y citan una serie de casos concretos. Por tanto, es un cuestionamiento directo a la credibilidad del presidente de la República en este tema. El segundo aspecto importante es la relevancia que están tomando los organismos internacionales de derechos humanos en la medida en la cual se deteriora la situación al interior del país. En una semana hemos tenido 3 señales de que nuestro país ya está en la agenda de prioridades de los principales organismos de derechos humanos. Estuvo la carta, por supuesto, pero no solamente la carta, sino también la visita de 2 organizaciones protectoras de periodistas a mitad de la semana, el Comité para la Protección de Periodistas, y la CIP, que se entrevistan con el presidente de la República a expresarle su preocupación por lo que está pasando. Y en ese sentido, subrayo, es un indicio de lo mal que andamos, porque se está movilizando la comunidad internacional, lo cual nos da un indicio de la importancia. Y ahí citó un tercer hecho que no se le ha dado lo suficiente realce. El Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy le acaba de conceder el premio a Abel Barrera, el director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinolan. Es algo de extraordinaria importancia en la comunidad mundial, porque es un reconocimiento a la tarea tan difícil que hacen estos defensores de derechos humanos en un ambiente extraordinariamente complicado. Y el premio a Raúl Vera en Noruega. Y el premio a Raúl Vera, es decir, que la comunidad internacional está con los ojos puestos en México. Y no solo eso, sino que se convierte en una tabla de salvación para quienes estamos preocupados de los derechos humanos. Porque, y es la tercera aspecto que solamente apunto, hay suficiente evidencia para afirmar que al Estado mexicano no le interesan en realidad ni los derechos humanos ni la protección de quienes los defienden en la trinchera. Déjenme, Sergio, Denise, Lorenzo, hacer una pausa y regresamos comentando los puntos que ustedes quieran destacar esta mañana. Bueno, regresamos en esta conversación, Lorenzo, Denise, Sergio. Otro tema que por supuesto es obligado revisar con ustedes, si les parece bien, tiene que ver con la violencia en contra de autoridades. Miren, estoy aquí recibiendo la última información desde Nuevo León, que nos dice que elementos del ejército detuvieron a un hombre armado con 6 kilos de marihuana, quien dijo participar en la ejecución del alcalde santiaguense Edelmiro Cavazos. El ejército está informando que los hechos sucedieron en las inmediaciones del rancho El Pacífico, en General Terán, lugar donde el pasado 24 de septiembre se registró un enfrentamiento entre el personal castrense e integrantes del crimen organizado. Bueno, es el reporte que da el ejército en este momento de la mañana, y estamos frente, Denise, Lorenzo, pues a esto que ya lleva por lo pronto en la cuenta a 10 alcaldes en 9 meses atacados de esta manera.
Estamos hablando de que el jueves pasado fue asesinado Prisciliano Rodríguez, alcalde de Doctor González, ahí en el municipio de Nuevo León, conocido como Doctor González. Hace poco más de un mes fue secuestrado y fue asesinado el presidente municipal de Villa de Santiago, Edelmiro Cavazos, al lado de Monterrey. Hace 3 semanas en San Luis Potosí estamos hablando del asesinato del alcalde del Naranjo, Alexander López García. Y bueno, pues estamos hablando de 10 alcaldes asesinados en 2010, en lo que va de este año. Pues es un fenómeno que no puede pasar desapercibido. Denise, no sé qué pienses, qué nos está diciendo todo esto en función de los datos que pues se acumulan, al final de cuentas se acumulan, de asesinatos en contra de alcaldes. Mira, entrelazándolo un poco con el comunicado de Human Rights Watch, quisiera resaltar que es el comunicado, a mi juicio, el más crítico que se ha emitido sobre el gobierno de Felipe Calderón hasta el momento. Sube de tono la crítica y creo que se hace un planteamiento muy duro, muy fuerte contra un gobierno al que se le percibe ausente en temas de derechos humanos. Y si llevamos eso a lo que ha ocurrido con los asesinatos recientes, alcaldes y otras figuras políticas, eso resalta algo que estaba muy presente en la editorial del Diario de Juárez, publicado la semana pasada, en donde decían una frase que me parece resume el meollo del asunto. El Estado, como protector de los derechos de los ciudadanos, está cada vez más ausente en estos años de belicosidad. Y queda claro que los distintos operativos que se han llevado a cabo para tratar de mantener la paz y el orden en distintos sitios de la República no han funcionado. Ahora el crimen organizado se está yendo tras los representantes del Estado a nivel local, evidenciando así el nivel de desgobierno y la ausencia de autoridad que se está dando en estados tan importantes como Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa. Es un hecho gravísimo, Carmen. Sin duda. Lorenzo Meyer, ¿tú qué ves? Bueno, yo quiero ligar mis observaciones a la conversación que tuviste con Dolly Esteves hace una media hora, algo por el estilo, y es la declaración que hizo en Estados Unidos un senador norteamericano, Lugar, que es quizá de los más moderados que tiene el Partido Republicano, una persona ya de cierta edad, con muchísima experiencia en materia internacional y que por un tiempo largo fue el presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, que es una posición clave en política exterior y que tiene una cantidad de información casi al nivel de las propias agencias del gobierno federal. Este personaje, que insisto es la mar de ponderado, moderado, no hace afirmaciones estridentes, es muy responsable, nos habla ya de la narcoinsurgencia en México. Esta afirmación hecha desde el exterior entonces nos pone en sintonía con Human Rights Watch, por un lado, diciendo que hay un aumento en la violación de los derechos humanos, y por el otro, un personaje central del gobierno norteamericano nos reafirma que hay una narcoinsurgencia en México, es decir, que hay una especie de guerra civil. Él dice, no tiene ningún objetivo político obvio como las insurgencias tradicionales, pero sí tiene un objetivo político práctico, que es el dominar en el primer nivel de gobierno, el nivel municipal. Después de todo, es ahí donde se desarrollan las actividades del narco, es ahí donde le interesa tener el control del día a día, de que la carga pueda pasar, de que la policía no intercepte a nadie en un camino, en una casa, y los deje vivir y convivir para hacer su negocio. Entonces, los dos señalamientos juntos
nos dicen que desde el exterior ya, ya se acepta y se propone a la comunidad internacional y a México que veamos nuestro país, sobre todo en el norte de México, como una zona en donde la vida política normal ya no existe. Es todo un tema, sin la menor duda, Lorenzo. Creo que tocas un asunto de primerísima importancia. Efectivamente, estas declaraciones del senador Richard Lugar, pues junto con las que dijo Hillary Clinton en su momento, que bueno, antes de que las dijera ya había habido una reacción inmediata y se había descalificado esa expresión de narcoinsurgencia, pues porque no se encuentra que en México haya una especie de reivindicación ideológica que nos haga pensar que aquí tenemos una guerrilla asociada al narco por reivindicaciones político-ideológicas. Sin embargo, lo que dices es muy cierto. Al final de cuentas estamos viendo con la muerte, con el asesinato de presidentes municipales, con la intimidación a autoridades para que hagan o dejen de hacer cosas, ya ni digamos de la prensa, pero en este caso de la representación social, es decir, de las autoridades agredidas de esta manera, pues nos da cuenta de cuán amplio es el brazo de la delincuencia organizada para eliminar lo que le estorbe o para tomar porciones del propio poder político, porque presidentes municipales asesinados nos hacen pensar que los que no son asesinados están también en una condición de sometimiento. Y ya nos dijeron que no son 10, no es nada más los 10 acciones contra presidentes municipales, sino que son ya varios cientos si tomas en cuenta a otros miembros de los gobiernos municipales que no están compuestos nada más por el presidente municipal, sino de la estructura. Fue la semana pasada cuando alguien sacó la cuenta y dijo ya son más de 200 actos en contra de los gobiernos municipales. Pero fíjense dónde andamos parados, Denise, Lorenzo, Sergio, con toda esta necesidad de tener las categorías conceptuales más apropiadas para describir qué está pasando en México. Y bueno, lo que sí queda claro, más allá de si se le llama o no narcoinsurgencia o cómo le llamamos al asunto, estamos frente a un hecho que obliga a las autoridades federales fundamentalmente a combatir en esos niveles a la delincuencia organizada, es decir, en las presidencias municipales. Y en contraste tenemos el famoso caso del Michoacanazo, cuando la autoridad federal exhibe a un conjunto de autoridades y exautoridades en Michoacán y nos dice están relacionadas con la familia, y entonces echa a andar procesos judiciales que se han ido cayendo en el camino, que el Michoacanazo ha ido cayendo en el camino en la primera gran acción, si no es que la única, del gobierno federal frente al fenómeno de colusión de autoridades municipales contra la delincuencia organizada. Yo no sé, y creo que ninguno de los que estamos aquí, si es o no cierta la conducta delictiva de quienes fueron procesados, pero por lo pronto no se los pudieron demostrar. Y está el caso, ya con otras connotaciones, de Julio César Godoy, que toma posesión como diputado en estos días y pues queda como un diputado bajo sospecha porque la autoridad insiste en que esté relacionado con la familia michoacana. No lo ha demostrado, como no lo ha demostrado con los otros casos de más de 30 acusaciones, y nos deja con un sabor de boca bastante semi-amargo, agridulce, digámoslo así. ¿Qué decir, Sergio, de todo esto cuando el caso Michoacán, que nos llevaría a pensar qué tipo de investigaciones deberían realizarse sobre autoridades coludidas o no con el narco, pues trae resultados como este?